el nombre del Señor. Ahí está el tema donde dice viviendo en el Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Y usted mismo hágase la pregunta si está viviendo en el Espíritu o en la carne. Bendito el nombre del Señor. Porque dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros antes estábamos, porque nosotros antes andábamos en la carne, hacíamos la obediencia de la carne, pero más ahora dice la palabra, los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Por eso dice la palabra que es muy necesario que nosotros andemos en el Espíritu. Porque los que son guiados del Espíritu, esos son hijos de Dios. Porque muchos dicen, pues no es necesario que yo tenga el Espíritu. Dice que en el cielo, pues muchos se dan en contra de esta palabra, porque aquí está hablando la iglesia. Usted puede decir, entonces, ¿por qué los que están allá afuera, si se mueren y piden perdón, se salvan? Porque ellos no han venido a un conocimiento. Pero nosotros, que la palabra nos está hablando, tenemos que obedecer. Porque es muy necesario, dice la palabra, que andemos en el Espíritu. Porque si nosotros andamos en la carne, hacemos la voluntad de la carne, y tan fácil nosotros practicamos el pecado. Y por eso usted se hace la pregunta, como dice la palabra, si estamos caminando en el Espíritu o en la carne. Porque los que son guiados del Espíritu, el mismo el Espíritu Santo nos guía a nosotros. El que tiene el Espíritu Santo, o usted puede decir, ¿cómo puedo saber o cómo voy a entender yo que yo tengo el Espíritu Santo? El que tiene el Espíritu Santo, mismo el Espíritu Santo le habla a través en su ser y le dice, búscame. El mismo Espíritu Santo le habla a su ser a usted, búscame adorarme, búscame buscar mi presencia. Eso es lo que hace el sentir el Espíritu Santo. Pero los que están en la carne hacen la voluntad de la carne. Por eso hoy en estos tiempos nosotros podemos ver en la persona, no nos podemos sorprender lo que habla o lo que hace o lo que canta, lo que predica, sino su caminar, su conducta. Porque el Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra. Alguien que tiene el Espíritu Santo tiene que obediencia. El que camina en el Espíritu Santo se conduce como dice la palabra. Él no camina a su voluntad de él, sino conforme la palabra del Señor. Y por eso la importancia es que nosotros tengamos al Espíritu Santo. Porque antes era nuestra voluntad de la carne, hacíamos nosotros. Por eso en estos que ya estamos en los caminos del Señor, ya no hacemos a nuestra manera de nosotros, ya no hacemos a la voluntad de nosotros, sino que hay alguien que nos guía, que nos conduce, que es el Consolador, que es el Espíritu Santo. Por eso la importancia es que nosotros vivamos en el Espíritu. Porque si usted no vive en el Espíritu, dice la palabra, que está condenado. Porque nosotros al caminar en la carne, en cualquier momento pecamos, en cualquier momento hacemos algo lo que Dios no le agrada. Usted puede decir, yo mañana me voy a reconciliar, voy a hacer esto, como quiera, pues mañana va a haber culto y ahí me voy a reconciliar. Pero sí, ¿qué pasa si la muerte llega en la noche? Entonces nos damos cuenta el gran peligro cuando nosotros andamos en la carne. Pero cuando nosotros andamos en el Espíritu, cualquier cosa que usted quiera hacer, rápido el Espíritu Santo le hace sentir en su ser que no lo haga, porque hay alguien que le está viendo. Pero alguien que camina en la carne aún no lo piensa para hacer lo malo delante de Dios. Por eso la importancia, nosotros tenemos que andar en el Espíritu. ¿Y cómo podemos andar en el Espíritu? En la búsqueda, en la oración, en el ayuno, en la vigilia,
Solamente así nosotros podemos caminar en el Espíritu. Hoy en día en las iglesias lo que está lleno es de emoción. Hay personas que no se congregan, hay personas que no están en la búsqueda, y cuando se presentan en los cultos, danzan. Cuando se presentan en los cultos, gritan. A veces uno puede ver una emoción en la persona, porque si esa persona anda en el Espíritu, esa persona no se cansa de adorar el nombre de Dios. Esa persona no se cansa de buscar la presencia del Señor, porque claramente dice la palabra que nuestro maestro, él pudo vencer el pecado con su carne. El maestro dice la palabra que él venció este mundo, el pecado, con su carne. No es porque él dice que andaba en la carne, sino que con esta carne caminaba. Nos damos cuenta que la carne que nuestro maestro caminaba, sí pudo vencer el pecado. Muchos pecados, muchas tentaciones le llegó a nuestro maestro. Nos damos cuenta, hasta lo ofrecieron riquezas, tantas cosas lo que el enemigo le ofreció. Y sabemos por qué nuestro maestro no cayó, porque dice la palabra que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y ahora usted hágase la pregunta: ¿de qué está lleno? ¿Del Espíritu Santo o está lleno ya de la carne? ¿De qué está? Usted mismo se hace el sentir de que está lleno por dentro, porque por fuera nosotros podemos vernos como cristianos. El enemigo conoce a cada uno de nosotros. El enemigo, él conoce a cada uno de nosotros, puede decir: este es falso. Porque el enemigo también, él usa corbata, usa falda, usa Biblia. Pero el enemigo ve qué hay en los secretos del hombre y de la mujer. ¿Qué hay cuando está solo en su casa? ¿Qué es lo que hace? Ahí es cuando podemos ver si la persona verdaderamente se considera, si está viviendo en el Espíritu o en la carne. Porque cuando hay personas, cuando están solos, ahí aprovechan el tiempo, no para Dios, sino que para la carne. Porque ¿qué es la carne? Lo que hace cuando usted está solo. Bueno, mis hijos no están, se fueron a la escuela, aquí me voy a entretener en el teléfono. Voy a estar en YouTube, me voy a aburrir en YouTube, me paso en Facebook. Ya no hay nada en Facebook, me paso en Instagram. Ya chequeé todo en Instagram, me voy a pasar en TikTok. Y así pasó el día. Y esa persona, ¿de qué se estuvo alimentándose? ¿Del espíritu o de la carne? De la carne. Entonces usted mismo se da cuenta en qué manera está viviendo, si en el espíritu o en la carne. Porque nos dice la palabra que antes era la carne que nos mandaba a hacer la voluntad de este mundo. Usted se daba cuenta antes lo que la carne le hace sentir por dentro. Es lo que esté así. La carne le decía: mañana no vas a trabajar, levántate hasta el mediodía. Y es lo que hacían. Pero ahora dice la palabra del Señor que si andamos en el Espíritu, tenemos que obedecer lo que el Espíritu hace el sentir de nosotros. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, a veces usted dice usted mismo: mañana temprano me voy a levantar a orar a las 5 o a las 4 de la mañana. Hace usted ese sentir. Usted se da cuenta, llega esa hora y se despierta. ¿Y quién lo despertó ese momento? Antes que suena la alarma, es el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa en ese momento? Usted dice: voy a dormir otros 5 minutos. Y cuando usted duerme 5 minutos, cuando usted despierta de nuevamente, ya son a las 8 de la mañana. Pero si usted aprovecha ese tiempo cuando el Espíritu le hace sentir de orar, por eso la importancia de que nosotros hacemos la voluntad, lo que el Espíritu, el sentir que hace dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no le va a decir a usted: ahí ve el teléfono. El Espíritu Santo no le va a decir a usted: hoy no vas a la iglesia, te sientes bien cansadita, te sientes bien cansada, ahí mejor tómate un vaso de café y duérmate. El Espíritu Santo no va a hablar de esa manera, sino que el Espíritu Santo, Él quiere que adoremos al Señor. El Espíritu Santo le dice a usted: aunque te sientes cansado, así como trabajaste, así te quiero ver adorando.
al Rey de Reyes. Y por eso podemos ver la persona, uno mismo ve la persona como su caminar, su conocimiento al venir a la casa del Señor. Nosotros no podemos ver a aquella persona que es cristiano cuando no se congrega. Nosotros no podemos ver a aquella persona que es cristiano cuando no aparece en la oración, en el ayuno. ¿En qué está caminando esa persona? En la carne. La persona que no ayuna, no ora, no busca la presencia del Señor, no viene a adorar a su Dios, esa persona está caminando a la voluntad de la carne. Porque la carne no quiere que vengamos a la iglesia. La carne no quiere que nos levantemos temprano. La carne quiere que nos levantemos temprano, pero para ir a trabajar, no para buscar la presencia. Eso es lo que hace la carne. La carne nos habla adentro de nosotros, pero dice la palabra del Señor que no debemos caminar en la carne. Porque al caminar en la carne, dice en pocas palabras, estamos condenados. Y usted puede decir, ¿por qué estoy condenado? Si estoy viniendo a la iglesia, aunque me congrego los domingos, pero estoy viniendo a la iglesia. ¿Por qué estoy condenado? Dice una persona. Pero ¿qué dice en el libro de Apocalipsis? Que no nos quiere frío ni tibio. ¿Qué va a pasar en aquel día? Seremos vomitados. Entonces ahí está la importancia que tenemos que andar en el Espíritu. Aunque la carne le dice, usted hoy no vas, te sientes cansado, aunque la carne le habla en diferente manera, usted tiene que buscar al Señor. Pero nosotros obedecemos más a la carne nos habla dentro de nosotros, nos hace ese sentir por dentro, nos dice, hoy no vas, mejor haz tus quehaceres. Hoy hay culto, pero mejor vete mañana y hoy ve a lavar la ropa. Eso es lo que hace la carne, pero el Espíritu no. Primero está tu Dios, primero ve a adorar a Él, lo último las cosas. Aunque vengamos cansados, aunque usted venga con sueño, y nos dice la palabra, venid todos los que están cansados, cargados, yo los haré descansar. Pero el hermano es al contrario, no, yo me siento cansado y aquí me voy a descansar en el sofá. Mire la carne cómo habla. Y la importancia es vivir en el Espíritu. Y usted mismo se hace sentir, usted mismo sabe. No hay necesidad, habla al que está a su lado, sino que usted mismo le dice a su carne en que estoy caminando. La persona mismo lo hace sentir dentro de su ser, porque si usted dice, ¿cómo voy a saber que si yo estoy viviendo en el Espíritu? El Espíritu le manda a usted orar de día. El Espíritu mismo lo hace sentir dentro de usted. Lee un rato la Biblia. Quisiera un versículo, léelo. Y se hace sentir. Y usted va, oh sí, ya va a pasar el día y mejor voy a leer un versículo. Usted está conforme al Espíritu, porque el Espíritu lo está hablando y lo está haciendo lo que lo hace el sentir. Pero hoy es al contrario. La carne le dice, levántate hasta las 12. Después de las 12 hacer una buena comida y te vuelves a dormir otra vez. Nosotros estamos alimentando más la carne que el Espíritu. Esa persona que se conduce de esa manera está en la carne. Aunque lo podemos ver bendecido que anda, estoy hablando la carne. Pero por dentro, ¿qué hay por dentro? A veces andamos como los globos. ¿Han visto ustedes los globos? Los que usan los paganos en las fiestas que cuelgan ahí. Unos globos bien bonitos, bien inflados, rojitos. Y cuando los explotamos, se explota y no hay nada. Por dentro era puro aire. Y así andamos nosotros a veces cuando no estamos, cuando no tenemos la presencia por dentro. Porque alguien que tenga la presencia, aunque se siente cansado, venga a adorar a su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy en día podemos ver cómo anda la iglesia en una carnalidad. Hoy en día se presenta en la alabanza. Ahí está el que está cantando, está motivando, adore, levante su mano, adora al Señor, ni aún así. Lo que uno puede ver en la persona se parece como aquellos abanicos que dan vuelta. ¿Han visto unos abanicos? Ese abanico así, se da así, se va así, se va así, se va así.
por esa máquina lo han hecho así. Pero el hombre, cuando está en la iglesia, mirando para allá, mirando para acá, mirando al techo. No hay ese sentir de adorar al Señor, de cerrar los ojos y decir: Señor, quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu presencia. No hay ese sentir dentro de nosotros. Uno puede ver cómo está la iglesia, se tranca en la silla así y viendo en el lado izquierdo, mirando para acá, ya señalando, ya juzgando. La hermana no me gusta su señal, está muy cortita. La hermana está feo, su señal está bien largo. Eso es lo que hace hoy en día la iglesia, mirando para allá. Ya cuando uno habla con esa persona, ya empieza a decir lo que ve aquí. Alguien me decía, dice: esta hermana no me gusta cómo hace. O sea que usted está viendo, no está adorando al Señor, le digo yo a esa persona. La persona hoy en día, el pueblo nada más se presenta, pero nada más para ver. No se presenta para venir a adorar al Señor. Y uno puede ver a la persona, no anda en el Espíritu. Las personas, aquellos que buscan, que murmuran, que señalan, que nada más vienen a ver lo que pasa, la persona anda en la carne. Son los que no se presentan en el ayuno, son los que no se presentan en la vigilia, en la oración. Son esas clases de personas. ¿Cómo voy a decir yo a una hermana que anda en el Espíritu cuando está en el ayuno? ¿Cómo podemos decir a un hermano que anda en el Espíritu cuando lo vemos en la vigilia, orando, clamando en este lugar? ¿Cómo podemos ver una persona que anda en el Espíritu cuando ahí está clamando al Señor? Pero hoy en día nosotros, solo porque alguien grita, habla de más, podemos decir: esa persona anda en el Espíritu. ¿Cómo habla? Sino que nuestros hechos es el que enseña. A veces el enemigo dice: mire cómo se emociona, mire ese hombre, esa mujer cómo se emociona. Pero cuando está en los secretos no hace nada. No da ni un tiempo para Dios. Da más tiempo para su carne. Y pues cómo actúa esa persona, dice: ando pasando una lucha, una prueba. Nunca va a llegar una prueba, una lucha en nuestra vida cuando andamos en la carne. ¿Cuánto vamos a tener guerra con nosotros, con el enemigo? Hasta que vamos a vencer esta carne. Entonces ahí es donde vamos a tener una lucha contra el enemigo. Bendito el nombre del Señor. Mientras que usted no puede vencer su carne, no tiene todavía esa lucha contra Satanás. Si usted anda en la carne, todavía no tiene esa lucha con el enemigo. Porque la persona que anda en el Espíritu, ahí cuando está clamando, el enemigo lo llega a ir a asustarlo, lo llega a veces a ir a hablarlo en un sueño. La persona que está buscando al Señor, eso es lo que hace el enemigo, eso lo ataca en lo espiritual. Pero si usted nunca ha tenido ese encuentro en lo espiritual, tiene que preocuparse. Porque el enemigo va a decir: ¿cómo lo voy a atacar yo a este hombre si un gran carnudo que es? ¿Cómo lo voy a atacar a esta hermana, una gran carnuda que es? Mira el maestro cómo caminaba en el Espíritu. En el Espíritu él caminaba, pero la carne que él tenía, dice, pudo vencer el pecado. Entonces nos damos cuenta que nosotros también podemos vencer el pecado, porque él dijo: todo lo que él ha vencido este mundo, también nosotros podemos vencerlo, porque él nos ha dado un espíritu de poder. Él ya nos ha dado ese espíritu, pero como no hay esa búsqueda en nosotros, ¿cómo vamos a poder vencer la carne? No podemos. Porque miren lo que dice el versículo 2: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. No es porque nuestro maestro andaba en la carne, sino que la carne, el cuerpo que él tenía, pudo vencer el pecado, condenó el pecado. Nos damos cuenta que sí se puede, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. No es porque nuestro maestro vino del cielo, vino en esta tierra, no es porque él utilizó otra clase de carne, sino que utilizó el mismo cuerpo que nosotros tenemos. Porque él sintió frío,
sintió hambre, lo despreciaron, sintió ese en su corazón lo que lo hacían, igual como nosotros. Ahí usted le hacen algo, le hacen algo malo por ahí, usted se siente ¿verdad? Como una tristeza o algo en su corazón, o alguien que le lastima. Entonces nos damos cuenta que sí le pasó al maestro, entonces nos damos cuenta que sí podemos vencer el pecado. Pero ¿qué dice acá? Viviendo en el Espíritu. Solamente así podemos vencer el pecado, viviendo en el Espíritu, porque dice, los que no andan en el Espíritu, sino conforme a la carne, hacen la voluntad de la carne. Por eso nosotros podemos ver, hay personas que ya tienen años en la iglesia y todavía siguen lo mismo. ¿Por qué? Porque andan en la carne. Obedecen lo que la carne los dice. Usted puede decir en usted, porque esa hermana ya tiene 5 años en la iglesia y todavía anda con esa falda bien pegada, porque anda en la carne. Es la carne, porque ¿qué es lo que hace la carne? Mírate en el espejo, mírate cómo te ves con esa falda, bien pegado y transparente, se ve tu ropa interior. Así vete para que te vean. ¿Quién está hablando? Y la carne. No es el diablo, la carne, porque está obedeciendo lo que la carne lo dice. ¿Qué es? ¿Cómo actúa el hombre cuando anda en la carne? Voy a llevar una camisa cortita porque tengo unos buenos brazos para que me vean. ¿Quién le está hablando hoy? Su carne. Es su carne le está hablando. Pero alguien que anda en el Espíritu le habla. Mismo el Espíritu nos hace sentir cuando usted siente que se pone una falda bien pegada, mismo el Espíritu le dice, esa falda se queda muy pegada. Y usted mismo lo saca. Igual como nosotros, como los hombres también, cuando usamos algo y usted se mira, no me veo bien con esto. ¿Y quién le está hablando? El Espíritu. Pero cuando usted dice, no, así me voy a ir para que me vean, su carne le está hablando. Por eso nosotros antes, ¿qué hacíamos? La voluntad de la carne. Todo lo que la carne hacíamos la voluntad de la carne. La carne nos decía, ve a hacer esto, haz esto, haz esto. Y nosotros lo hacíamos. Pero más ahora, que ya estamos en Cristo Jesús, dice que no debemos andar en la carne, sino en el Espíritu. Por eso nos damos cuenta, los hombres de antes, ¿cómo caminaban ellos? En el Espíritu. Ellos no caminaban en la carne. Hay cuantos ejemplos en la Biblia, personas que andaban en el Espíritu. En primer lugar está Jehú. Mira Jehú cómo andaba en el Espíritu. Ahora nosotros cómo andábamos, cómo andamos. Jehú dice cuando vio a aquella mujer cómo estaba vestida, aquella mujer, dice la palabra del Señor, que hacía provocar a los hombres, pero con Jehú, este hombre no cayó en las manos de esa mujer. ¿Por qué? Porque este hombre andaba en el Espíritu. Pero ahora nosotros, se presenta una mujer ahí con una falda bien pegada. ¿Será que lo miramos? ¿Será que actuamos como Jehú? Claro, no de matarlo, no, sino que desviar el ojo para allá. No, a veces miramos hasta que se desaparece. Mira la carne que hace, mira, como quiera no te está mirando tu esposa. Hay personas que andan en la carne, por eso ven cosas, ven mujeres. Ahorita estamos viviendo un mundo de maldad, ¿ya? Mujeres caminando casi desnudas en la calle. Y como usted va ahí manejando, ahí sí mira, cuando va anda solo en su carro, ahí sí mira, hasta que desaparece. Pero cuando va la esposa se hace como que obediente, mira recto. ¿De qué sirve? Se esconde usted de su esposa, de su esposo. Pero si en el cielo hay un ojo que nos está viendo, que no debemos andar en la carne, sino en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Entonces usted mismo se hace el sentir si está caminando en la carne o en el Espíritu. Si usted anda pensando en su mente y decir, ya no me está gustando mi esposa, estoy viendo una más joven. Su gran carnalidad le está hablando. ¿Usted cree que el Espíritu le está hablando ahí? Aunque está viniendo en la iglesia, ¿usted cree que el Espíritu le está hablando? Su gran carne le está hablando hoy. Pero cuando usted va a comenzar a buscar la presencia, pero cuando usted va a comenzar a buscar la presencia del Señor,
se llena de la presencia a través de la oración, del ayuno, va a haber el cambio que Dios pone en nuestro ser. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. El Espíritu Santo no le va a decir a usted, saca tu teléfono y ve pornografía, ya que anda solito acá. El Espíritu Santo no le va a hablar de esa manera, sino que es el Espíritu Santo nos hace ese sentir de clamar, de orar al Señor, de leer su palabra. Ahora la pregunta, ¿el Espíritu Santo le hace ese sentir a usted cuando está en su casa de leer la palabra, de orar? No, unos no sienten nada. Unos dicen, hoy ni me alcanzó el día, dicen otros. Yo digo, ¿será que no le alcanzó el día de orar o de leer Biblia? No, que anduvo de ahí para acá. Hay personas que andan de así para acá. Parecen los gatos. ¿Han visto los gatos? Se van en la basura, se van abajo los carros, se suben arriba, andan para. Y si hay personas, se van a los parques, se van a los moles, aunque no tienen nada de dinero, pero ahí paseando, perdiendo el tiempo, y se acabó el día y ni un tiempo dio para el Señor para leer la palabra, para orar, para clamar. ¿Usted cree que esa persona está caminando en el Espíritu? Aunque puede venir aquí en la iglesia, pero si se está conduciendo de esa manera, no está viviendo en el Espíritu. Estamos dando más tiempo a la carne, a este mundo, que dar un tiempo al Señor. Claro, todo tiene su tiempo. Tiene que hacer su limpieza, tiene que dejar a los niños en la escuela. Igual el hombre tiene que ir a trabajar, pero también tiene que tener un tiempo para orar. Tiene que tener un tiempo de leer la palabra. Aunque llega momentos que ahí se queda dormido encima de la Biblia, pero está haciendo su esfuerzo. Aunque llegan momentos que usted se quedó durmiendo ahí hincado, pero está haciendo su esfuerzo. Que no que usted viene de un solo y se mete en la cama y con la panzona para arriba. Y hasta uno dice, ni me alcanzó la noche. Imagínate. Uno ni los alcanza la noche. Sino que siempre el Señor nos fortalece. Cuando usted busca la presencia, dase tiempo al Señor, usted es diferente. Cuando el esposo y la esposa son carnudos los dos se entienden. ¿Sí? Dice, los dos se entienden. Pero cuando el esposo anda en el Espíritu o la esposa anda en el Espíritu, no se van a entender. ¿Por qué? Porque el que anda en el Espíritu, él tiene el anhelo de ir a orar, de buscar, de venir a adorar al Señor. Pero el que anda en la carne, hoy no tengo ganas, vete tú, yo no me voy, me siento cansado. Entonces nos damos cuenta, alguien que anda en el Espíritu actúa diferente, camina diferente. Porque aquí podemos decir, el hermano es cristiano, la hermana es cristiana, sí, por lo que como viene. Pero ¿qué hay? El tiempo para Dios. Ahí es donde podemos ver si esa persona anda en el Espíritu, si dan tiempo de leer la palabra, si dan tiempo de orar, porque muchos ni para la comida. Ya tragó el pan cuando dice, se me olvidó orar. Y otros no, ni se recuerdan, ellos comieron y ya se fueron. ¿Cómo así? ¿Y cómo podemos decir que andamos en el Espíritu? Porque mira, podemos ver cómo alguien que anda en la carne hace la voluntad de la carne. Pero aquí dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuando era débil por la carne, dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. No es porque él andaba en la carne, sino con el cuerpo que él tenía, como nosotros andamos ahorita. Por eso, ¿en qué utiliza usted su cuerpo, su carne? El Señor, ¿para qué utilizaba sus pies? Para ir a predicar, para ir en diferentes ciudades, pueblos, e ir a predicar la palabra. ¿Para qué tenía el Señor su garganta, su labio? Para predicar la palabra. Y ahora usted, ¿para qué utiliza su labio, su garganta? Para murmurar, para juzgar, para señalar. ¿Para qué usamos? ¿Para qué tenemos las manos? Lo utilizan para señalar, para robar. Estas manos nos ha dejado para adorar, levantar manos santas,
una mano que no ha robado. Por eso usted se considera si está caminando en el espíritu, en la carne. Porque aquí dice que tenemos que vivir en el espíritu. Alguien que anda en la carne, lo primero que dice es: los hermanos no están llegando. Yo también mejor voy a venir hasta el lunes. Hasta en la oración voy a venir mejor. Imagínate. La gran carne hablando a esa persona. No es el enemigo. El enemigo está atacando a aquellos que están clamando. El enemigo está atacando a aquellos que están ayunando. El enemigo está atacando a aquellos que están predicando en las calles. A eso el enemigo está atacando. Pero aquel carnudo, aquella carnuda, ¿cómo el enemigo va a atacar? No, así es. Si este se muere, conmigo se va a ir, dirá el enemigo. ¿Por qué? Porque si nosotros caminamos en la carne, ¿cuál es la actuación, la manera cuando nosotros caminamos en la carne? El pensamiento llega. Mira esa mujer, está bonita, ¿cómo no es mi esposa? Voy a mirar acá, porque si mira acá van a decir ustedes: a esa hermana está diciendo. Voy a mirar para acá. Está cayendo bien esa hermana. ¿Quién está hablando de la carne? Igual a la hermana. ¿Cómo no es mi esposo el hermano? Miro bien obediente acá. Y bien obediente porque nadie le está haciendo nada. Aquí podemos ver bien obediente, humildad en la persona, una gracia en el hermano. Yo voy a hablar bien de un hermano, de una hermana cuando voy a vivir un año en su casa. Ahí sí voy a hablar bien del hermano. No, este hermano es obediente, humilde, tiene la gracia. Ahí sí voy a decir. ¿Cómo voy a decir a una persona que tiene la gracia, la humildad, la obediencia, la paciencia, si nunca he vivido ni he comido con él? A ver, nosotros hablamos de esa manera. Mi ejemplo, el hermano, cómo camina, cómo habla, cómo actúa. La pregunta es: ¿ya convivió con él? De ahí fallamos nosotros. Mi ejemplo, esa pareja, decimos: ¿qué ejemplo? Si no ha ido usted en su casa, ¿cómo vive? Porque hay personas solamente acá se conducen bien bonito, se besan, se agarran de la mano. A veces nosotros actuamos de falso, delante de Dios, de falso. Ahí en el internet agarramos a la esposa abrazada con el teléfono así: mi amada, mi amado, decimos. Y en la casa paremos gato y perro, parecemos ahí en la casa. Imagínense cómo nos conducimos. A veces vivimos de apariencia. A veces actuamos como que somos, pero el Espíritu Santo dice: no lo son. Dios mío, estos no son. No, dice. La mujercita en la iglesia se conduce como gatita, pero allá en la casa saca las uñas. ¿Ha visto usted los gatitos? Los gatos, cuando usted lo abraza, lo toca sus manitas, no tiene nada de uña, no se siente nada. Pero estrípale la cola y una ruñada la va a dejar y se va. ¿Se da cuenta? Y así actuamos nosotros. A veces la hermana vemos una obediencia en ella, pero si usted le dice algo, entonces podemos ver, a veces nosotros hicimos cosas lo que no es, sino que su actuación, la persona se ve, su caminar la persona podemos ver. No podemos decir miles de cosas a una persona. A veces podemos decir: este hermano es bien así, es bien, yo lo veo enojado. Hay veces diferentes, al contrario. A veces son más pacientes, veces, porque yo así decía, así decía un tiempo, decía yo, donde yo trabajaba, una cliente que yo miraba, decía: esta persona es bien enojado, miro yo, decía yo en mi pensamiento, por su mirada, por su cara que tiene, bien enojado, miraba yo decía: ¿quién va a vivir con él? Una legada le da a uno, decía yo en mi mente. Pero ya cuando hablé con la persona, me entró en su casa, vi que no es así. Entonces a veces fallamos ver a la persona, o a veces miramos a la persona: no, esta persona bien obediente, no, esta persona así puede ver una que anda en el espíritu, que ahí está clamando, está orando. Dice uno a veces, pero dígale algo, a ver si anda en el espíritu. Ahí fallamos. A veces podemos decir a la persona que es así, así, pero si hágale algo, a ver qué actuación va a hacer esa persona con usted. Si verdaderamente anda en el espíritu, porque dice: los que andan en el espíritu no tienen, dice, orgullo ni rebeldía. El espíritu no va a hacer ese sentido, sino que el que tiene el espíritu tiene ¿qué?
paciencia, mansedumbre, gracia. Pero nosotros ahí fallamos. Como vuelvo a decir, aquí actuamos bien, pero donde nos va a costar es allá afuera, con el compañero del trabajo. A veces el compañero del trabajo lo hace la vida imposible. A ver si se enoja. Voy a hacer eso, voy a poner una música acá. Ya sé que es cristiano, a ver qué actuación hace. A veces el enemigo utiliza a esa persona de esa manera. No, pero si usted es un gran carnudo, ya se está recordando de esa música. Ya conociendo, ya está entrando esa música en su mente. Porque el que anda en la carne, cuando va a sentir, ya está cantando esa música que está escuchando el compañero de trabajo. Pero por el que anda en el espíritu, en vez de cantar esa música, te reprendo, diablo. Dice ese pensamiento dentro de su ser. ¿Por qué? Porque esa persona anda en el espíritu. Pero el que anda en la carne dice, me acuerdo cuando estaba con mi novia, era mi esposa, apenas cuando me estaba encontrando con ella de esa música. El gran carnudo hablando. Entonces dice la palabra la importancia de andar en el espíritu. El versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. ¿Qué piensan? Las cosas de la carne. Cuando usted piensa las cosas de la carne, tan fácil. Le dicen a usted, vamos mañana en Galveston. Allá, no te preocupes, tú no vas a dar nada, yo voy a dar la carne, el café, el chocolate, tú solo lleva tu ropa y tus hijos y vámonos. Y dice, la carne está buena, rápido. Pero ¿qué pasa si alguien se acerca a usted y dice, mañana vente del ayuno, hay ayuno, no te preocupes, te voy a ir a traer, aunque te voy a ir a traer, y dice, ahí te aviso, ahí te aviso, ahí te llamo. Pero cuando andamos en la carne, nos dicen los deseos de la carne, ni lo pensamos, está bueno. Mañana trabajo, pero voy a hablar ahorita a mi patrón para cancelarlo. Ahí actuamos así. Pero para buscar al Señor, nos cuesta. Nos cuesta. Pero la importancia de la palabra del Señor dice que tenemos que vivir en el Espíritu. El versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando usted piensa en las cosas del Espíritu es cuando usted viene a adorar a su Dios. Aunque no importa ahí, pasó un problema en su casa, porque a veces así trabaja el enemigo, usted viene a adorar a su Dios. Aunque salió bien cansado en su trabajo, viene a adorar a su Dios. Aunque le hizo un poquito tarde, usted dice, aunque voy a ir a escuchar la palabra, pero voy a llegar. No me voy a presentar para que me vean, sino pero voy a escuchar palabra porque quiero, necesito de Él. Entonces esa persona está viviendo en el Espíritu. Si usted tiene ese sentir dentro de usted, entonces usted está caminando conforme el Espíritu. Pero si anda en esa carne, no, ya te hizo tal. Hay unos que se alegran cuando vienen del trabajo y ya pasó 10 minutos. Saben que ya pasó 10 minutos de la hora del culto y dicen, bueno, hasta después. Se alegra. Ahora sí voy a descansar porque me siento bien cansado. Esa persona anda bien carnal todavía. Esa persona que habla de esa manera, hoy no voy a llegar porque me siento bien cansado. Necesita que ande en el Espíritu todavía esa persona. Yo cuando escucho personas así, ni da ganas de responder. Cuando dicen no llegué porque me siento cansado. Cansado, imagínate. ¿Y por qué no lo dice así el patrón al otro día? Patrón, no me voy a trabajar porque me siento bien cansado. No, ahí sí se levanta así, mira, rápido, con su cafecito en la mano. Mira, mira la gran actuación que nosotros hacemos, cómo caminamos nosotros. Pero el Señor no quiere que caminemos de esa manera. Él quiere que busquemos la presencia, que andemos en el Espíritu. Entonces usted mismo se hace la pregunta si está caminando en el Espíritu o en la carne. Porque el que anda en la carne, con cualquier cosita, no viene a la casa de Dios. No, está bien frío, ay, mis hijos se van a enfermar. No me voy. Si quieres, vete tú. Yo que me voy a quedar. Mira cómo habla la carne. Parece y con autoridad habla.
Pero para buscar al Señor nos cuesta. En pocas palabras, andamos todavía en la carne. Miren, los hombres de antes, ellos andaban en el Espíritu, no les importaba. Nos damos cuenta, Pablo, él andaba en el Espíritu. Aún él mismo, el Espíritu Santo, le alertaba que no vaya a tal lugar. Y él iba, porque él andaba en el Espíritu. Pero usted con una cosita que él dice, hoy no te vas al culto porque dice que va a haber un viento, y con una lluvia que se van a inundar las calles. Entonces no me voy, dice, no te vas porque te puedes quedar ahí. Con una lluvia se asustan mucho. Mira, Pablo le dijeron, no vas en ese lugar porque con este cinturón, mira, te vas a ser atado, te van a agarrar así, te van a arrastrar. Pero como Pablo no andaba en la carne como nosotros, él fue. Y muchas personas podemos ver que andaban en el Espíritu. Mire Daniel, ¿cómo andaba? En el Espíritu. Por eso no lo comieron por los leones, porque él no andaba en la carne, él andaba en el Espíritu. Cuando fue tirado ahí, mire, esos leones no huelieron carne, no huelieron a pupusa, ni a chuchito, ni a baleada, no huelieron nada de eso. Ellos huelieron a espíritu huelieron ellos. Pero si fuéramos nosotros, esos animales, con toda su ropa y zapatos, nos hubieran tragado a nosotros. Pero a Daniel, imagínense, porque era un hombre que dice que oraba todos los días. Daniel oraba como nosotros, todos los días. No, a nosotros nos hace falta. Pero aquí la palabra nos está hablando para que nos levantemos y buscar la presencia del Señor. Aquí no solamente a usted le está hablando, también está hablando mi vida, porque a veces llega un momento que nosotros decimos, hoy me siento cansado, hasta mañana voy a orar. Llegan momentos. Aquí la palabra no solamente a usted le está hablando, a mí también me habla. Porque todavía llega un momento uno dice, hoy me siento bien cansado, mañana sí voy a orar. Aunque ahorita me voy a dormir luego, mañana temprano. Nos damos cuenta que sí, a veces fallamos. Pero no de una vez que usted va a andar en la carne, que no va a orar nunca, que no va a leer nunca la Biblia. Porque es un gran peligro. Porque pues muchas personas vemos, pero si la hermana se está congregando, ¿por qué ahora trae el cabello como una gringa? Amarillo pues. Porque la hermana, si veo que se está congregando y ahora miro que está trayendo un pantalón bien apretado, pero yo veo que se está congregando, porque anda en la carne. No hay búsqueda de oración, de Biblia, por eso está caminando así. Entonces la importancia de andar en el Espíritu, porque mismo el Espíritu nos guía. Dijo el Maestro, enviaré el Consolador y Él los guiará a toda verdad. Él nos guía a toda verdad. Él nos dice, hace esto, esto es malo, hace esto. Nos hace sentir dentro de nosotros. Pero como andamos en la carne, ¿cómo va a hablar el Espíritu Santo así? ¿Cómo? Por eso cuando alguien dice, yo vi a esa persona casi desnuda, dice, ya pequé. O hay otras personas que dicen, no me voy en esa iglesia porque voy a pecar. Vi esa hermana cómo anda con su falda. Esa persona anda en la carne, ¿cómo va a pecar? Alguien que anda en el Espíritu, ¿usted cree que ver a una persona va a entrar a esa codicia en la mente? No. Yo he escuchado personas que dicen, no me voy a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? Hasta ahí hay tentaciones, dice mucho, porque ese gran carnívoro que anda por eso. Porque cuando usted anda en el Espíritu puede pasar una mujer desnuda, aunque solo lo vio, pero no lo codició de esa manera. ¿Por qué? Porque anda en el Espíritu. Pero aquella persona que anda en la carne, ya lo comienza a codiciar, ya se está imaginando que está con ella en la cama, porque un gran carnívoro que es. Pero que alguien que ora, que busca la presencia del Señor, no va a actuar de esa manera, no va a trabajar su mente de esa manera. Muchos se fueron. El versículo 6 dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si usted anda en el Espíritu, anda en paz. ¿Cuándo tienen paz en su corazón? No es odio, no es envidia, no es orgullo, no es altivez, no es rebeldía. Si hay esa paz, es lo más hermoso. Alguien que tenga esa paz, lo más hermoso delante del Señor. Es lo que siempre digo, el Señor, no permitas que el enemigo, que la carne ensucie mi corazón.
Porque alguien que ya está sucio el corazón puede cantar, puede predicar, puede servir, puede hacer lo que sea, pero con el corazón sucio ya no es lo mismo delante de Dios. Ya teniendo un odio, una envidia, un desprecio al hermano, a la hermana, de esa manera, ya no es lo mismo. Por eso la importancia de andar en el Espíritu, porque dice el que anda en el Espíritu tiene paz. Ahora la pregunta, ¿usted tiene paz? No tiene odio a nadie, porque hay personas que se congregan pero tienen odio. No se llevan con tal persona, no me llevo con ese hermano, con esa hermana, no me cae bien. Imagínate, no le cae bien. Y nosotros no debe haber ese dentro de nosotros, sino que tiene que tener paz en nuestros corazones. Por eso la importancia de andar en el Espíritu, porque Él nos enseña la verdad. Mismo nuestro Maestro, Él nos enseña toda verdad. Él nos enseña lo bueno y lo malo. Pero andar usted en su carne, usted va a hacer lo que usted quiera hacer porque anda en su carne. Cuando usted anda en el Espíritu, tiene obediencia, tiene humildad, lo que le dicen lo hace. Pero por eso nosotros podemos ver hoy en día, cualquiera predica en las redes sociales, cualquiera canta, cualquiera hace tal cosa para el Señor, no se congrega, no tienen un pastor terrenal, andan de rebelde. ¿Usted cree que esa persona anda en el Espíritu? Nomás están llenos de conocimiento, pero por dentro no hay nada. Porque alguien que anda en el Espíritu busca un lugar donde congregarse, de adorar al Señor, porque dice, no dejando de congregarnos como muchos lo tienen, por costumbre. Entonces nos damos cuenta al ver la persona si anda en el Espíritu, en la carne, ¿en qué? En su caminar, en su conducta, en su forma de hablar. Pero nosotros nos hace falta todavía. Y dice ahí en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque ahora ya no hacemos la voluntad de la carne, sino tenemos que andar en el Espíritu. Mire que dice Efesios capítulo 2. Ahí vamos a finalizar. Efesios, su capítulo 2. Mire cómo éramos antes. Efesios 2, 3 dice, entre los cuales dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne. Y ahí los malos pensamientos. Por eso lo digo, el que anda en la carne tiene ese malo pensamiento. Y por eso no debe venir malos pensamientos en nosotros. Porque el que anda en el Espíritu no le viene ese pensamiento, en vez que ese pensamiento, sino que le sale una alabanza de decir santo. Aunque en el cielo te dice, los 24 ancianos, los ángeles, te dicen santo, santo. Yo también te digo santo, santo, santo. Esa es la persona que le viene ese sentir o su pensamiento. Bendito sea el nombre del Señor. La importancia es vivir en el Espíritu. Así ponga sobre sus pies. Vivamos en el Espíritu.